Vamos a orar para seguir con el tema de la palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, honramos tu nombre por lo bueno que eres. Mi Dios, damos gracias por la vida de cada persona que está en este lugar, Señor. Por aquellos que por alguna razón no están aquí en esta mañana, Señor. Los bendecimos en tu nombre y te damos gracias por sus vidas, Señor. Te recordamos a Emilio, que está en el hospital, Señor, recibiendo su quimioterapia, su tratamiento, Señor. Padre, fortalécelo. Sabemos que es difícil este momento, Señor, de su tercer periodo de quimioterapia, Señor, el tratamiento que le están dando. Señor, pon tu mano en sanidad. Sabemos que tú eres el que puede sanar ese cáncer, no los médicos. Pero te damos gracias por la ciencia, porque eres tú quien la creó, Señor. Nos ponemos en tus manos para que seas tú el que obre. Señor, bendice a Ismael, que no está hoy acá, Señor, que está cuidando a su hermanito, Señor, porque sus papás están en el hospital, Señor. Bendícelo también, Señor, guárdalo, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a Jonathan, Señor, que está allá en El Salvador, Señor, por cuestiones familiares. Te damos gracias también por su vida, que él, así como llegó con bien, pueda regresar con bien, Señor. Te damos gracias por Vicky, por el resto de la familia, Señor, que andan por allá de paseo también, Señor. Te pedimos por César, Señor, que está también con sus papás que acaban de llegar de El Salvador. Gracias por sus vidas, Señor. Fortalécelos y ayúdalos ahí donde estén, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso usted vio hoy en el culto que tenemos pocos músicos, porque Ismael está cuidando a su hermanito. En este día, creo que fue el viernes, entró Emilio al hospital. Él tiene cáncer, se llama meuloma, el tipo de cáncer que él tiene en la sangre. Y empezaba un tratamiento muy fuerte, con diferentes cosas. Entonces tenía que estar, no estoy seguro si son 20 días en el hospital sin salir, ¿verdad? Entonces oremos para que Dios los fortalezca. Y Jonathan, y con toda la familia de Vicky, saben que Jonathan es mexicano, pero Vicky es salvadoreña, y se lo llevaron a El Salvador, ¿verdad? Donde paseo allá en El Salvador, porque tenía una actividad con la familia. Creo que la abuela cumplía años y toda la familia quería estar allá. Entonces por eso Jonathan y Vicky no están hoy acá. César, pues sus papás regresaban de El Salvador, y pues hay que darles también tiempo. Así que vamos allá a la palabra. Ustedes saben que hemos estado hablando todo este tiempo, ya varias semanas. Esta es la semana 14, la que estamos hablando del libro Santiago, capítulo 1. Hoy terminamos el capítulo 1. Es un libro apasionante. Si usted siguió cada tema, y si no los ha escuchado todos los temas, váyase a Facebook de la iglesia, o váyase a YouTube de la iglesia, y ahí va a encontrar. Y se va a dar cuenta cómo la palabra llega a tantas personas cuando uno va viendo. Yo sé que a lo mejor usted va a ver el video y la predicación ya editada con la portada, pero la gente que se conecta en vivo, cuando estamos ahorita en el culto, y la gente que se conecta ya después en el tiempo que va pasando, es una buena cantidad. Entonces damos gracias a Dios porque la palabra está llegando a diferentes personas. Y eso es para la gloria de Dios. Así que damos gracias a Dios por eso. Santiago capítulo 1. Vamos al capítulo 1, donde Santiago realmente nos introduce en el último tema del capítulo 1, en el versículo 26. Recuerden que Santiago nos ha venido hablando de que nosotros como creyentes tenemos que tener bien claro que fuimos salvos por la voluntad de Dios. Fuimos salvos a través de la palabra de verdad. Y fuimos salvos realmente porque Dios en su misericordia nos escogió para que fuésemos primicias, dice, sus criaturas. Así que Dios en su misericordia nos ha salvado. También dice la palabra que al ser salvos, Dios espera que nos comportemos de una manera diferente. Dice que desechamos todo lo que es basura en nuestra vida. Primero dice que tenemos que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Una conducta, un estilo de vida. Y luego dice que tenemos que desechar todas aquellas cosas que nos bloquean o nos obstruyen la relación con Dios. Pero también dice que para eso hay que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, no solamente oírle el mensaje, sino también hacerlo, también obedecerlo. Pero en el versículo 26, vea cómo el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos introduce a este tema de la religión. Ahora, yo voy a hacer una pregunta y usted puede responderla con sí o con no. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos religiosos? Ninguno.
Ningún religioso. Bueno, entonces el mensaje de Santiago no es para ninguno de nosotros, porque Santiago dice, mire, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, recuérdense, Santiago le estaba escribiendo a la iglesia. No le estaba escribiendo a una denominación específica, estaba escribiendo a la iglesia, que claro, en su mayoría al principio eran judíos. Pero cuando Santiago escribe acá, recuerden que Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Cuando usted va a Hechos 15 se da cuenta que quien lleva la iniciativa en el concilio que hay allí en Jerusalén es Santiago, aún por sobre los apóstoles. Ellos reconocen la autoridad de Santiago no por ser hermano de Jesús, sino por la autoridad que Dios le ha dado como pastor allí en la iglesia de Jerusalén. Entonces él dice, si alguno se cree religioso, fíjese que Santiago no está diciendo si la persona es religiosa. Santiago está diciendo que la persona tiene el concepto de qué es religión. Y si uno lo pone en un contexto nuestro, puede ser que cuando hablamos de religión, estamos hablando de que muchas veces nosotros como creyentes se nos olvida cuál es realmente nuestra posición en Cristo. Y empezamos a ser partícipes de, yo diría, no sé, de club o de denominaciones. Hay gente que defiende tanto. Mario, yo creo que el micrófono está apagando, no sé. Pero yo aquí no me escucho nada. Hay gente que defiende mucho el hecho de, yo soy de tal denominación. Y a veces acusamos, por ejemplo, al católico, eres un religioso porque adora imágenes. Pero hermano, nosotros a veces defendemos tanto una denominación. Hay gente que como que lo importante no es tanto es ser cristiano. Yo he escuchado gente que me dice, no, espérese. Hace muchos años encontraba una persona en el metro Llanta, lo andábamos evangelizando. Y a mí me dio tristeza por el fanatismo que a veces caemos como iglesia. Porque esta persona, a mí se me ocurre decirle, ¿de qué iglesia eres? Y él me dijo el nombre de la iglesia. Entonces yo le digo, bueno, pero en ese momento en que estamos hablando, habían dos iglesias del mismo nombre, que había salido una de la otra, había salido como una división. Pero una era de Guatemala y la otra era de El Salvador. Y cuando yo le pregunto, bueno, pero usted es la de Guatemala. Uy, hermano, casi se me ve encima. ¿Cómo cree que yo voy a ser de esa iglesia que es la de Guatemala? No, yo soy la de El Salvador. Y es la misma denominación, la misma iglesia, simplemente que se dividieron. Ese fanatismo, esta religión, hermano. Cuando usted dice, no, espérese, yo soy bautista. O sea, a mí no me hable de otra, yo soy bautista de hueso colorado. Yo soy pentecostal de hueso colorado. Yo les he contado que yo fui a predicar a una iglesia hace muchos años. Y otro pastor que llegó a la iglesia se había equivocado porque a él le tocaba predicar el siguiente domingo. Pero él se adelantó un domingo. Cuando él llegó, pues bueno, se quedó en el culto. Y en el culto yo empecé a hablar del tema, no me recuerdo el tema que estaba predicando, pero en una parte de la predicación yo dije, en el infierno van a haber muchos bautistas. Mire, hermano, yo nunca he visto una persona reaccionar de esa manera. Ese pastor y su esposa saltaron del asiento y se pararon y dicen, aleluya, amén. Wow. Nunca había visto gritar a alguien tan fuerte. Y le digo, pues también en el infierno hay muchos pentecostales. Y se sentó. Esa es religión, hermano. A eso está hablando Santiago, cuando nosotros nos sentimos tan orgullosos de ese aspecto religioso. Y él dice, mira, tú te crees religioso, no es que sea malo. No es que sea malo, pero eso es vano, no tiene ningún valor si tú no compras estas tres cosas que Santiago menciona aquí. Mira la primera cosa que Santiago menciona. Primera cosa, allí en el capítulo 26, capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso, primera cosa que tenemos que hacer, ser prudentes para hablar, o sea, saber manejar la lengua. Mira lo que dice ahí. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago dice, a mí no me importa qué denominación seas. Si tú eres un chismoso, un criticón, un murmurador, un mentiroso, esa religión que tú profesas es falsa, no sirve. Porque lo que me estás demostrando al dejar que tu lengua te controle es que Cristo realmente no es el que está gobernando en tu vida. Pura religión, vana.
sin ningún sentido, sin ningún valor. Y Santiago dice, mira, esa religión para el Señor realmente no sirve para nada. Para el Señor realmente ese tipo de religión no tiene ningún valor. Y es interesante, porque el Señor, hay gente que dice que Dios es tan amoroso que Dios no aborrece a nada. Y eso es mentira, hermano. Hay cosas que Dios sí detesta. Y hay una de las cosas que Dios más detesta, como lo demuestra en la Biblia, es el uso flojo de la lengua. Vea lo que dice, por ejemplo, aquí en Proverbios capítulo 6. Vea cómo menciona en este pasaje. Proverbios 6 nos menciona por lo menos 6 cosas que Dios aborrece. Es interesante que por lo menos 2 de esas tienen que ver con la lengua. Vea lo que dice. Dice Proverbios 6, versículo 16. Proverbios 6, versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece. O sea, Dios detesta, Dios odia, Dios rechaza. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominaciones para Él. Mira lo que sigue el siguiente versículo. Porque ahí menciona las cosas que Dios realmente aborrece. 6 cosas que Dios aborrece. Número 1 dice, los ojos altivos. Es decir, la gente orgullosa. Los ojos soberbios, la gente que se cree más que otros. ¿Será que eso pasa en nuestras iglesias, hermano? ¿Será que hay gente que se cree más que otros? Sí. ¿Sabe que hace muchos años era bien divertido? Porque yo hice un estudio de lo que es la iglesia evangélica en Montreal. Y era bien divertido porque en ese tiempo habían 3 iglesias. Y había una donde la nacionalidad que dominaba eran los salvadoreños. En esa iglesia, hermano, todo se comía pupusas. ¿Por qué? Porque la mayoría eran salvadoreñas y los demás pues eran el resto. Pero en la siguiente iglesia, todos eran guatemaltecos. Si usted iba ahí, había que comer lo que había ahí, pues chuchitos y ese tipo de cosas. Pero en la otra iglesia, casi el 90% eran hondureños. Y ahí no se comía pupusas, ahí eran baleadas, porque usted decía, preguntaba por pupusas, le veían mal. Y se volvía como una altivez. Se percibía a veces el orgullo de decir, no, pero yo soy de tal país. Entonces dice, Dios aborrece esos ojos altivos. La lengua mentirosa es algo que Dios detesta. Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Otra vez la lengua, el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Hermano, Dios detesta cuando con la lengua hacemos daño. Y me dice qué horrible. Santiago dice, no puede ser que de la misma fuente salga agua dulce y agua salada. No puede ser. No puede ser, dice Santiago, que con la misma lengua que venimos a alabar a Dios. ¿Usted vio cómo estuvo el tiempo de alabanza? O sea, Dios se agrada de la alabanza. Pero qué feo que con la misma boca con que le dijimos a Dios que lo alabamos y que lo bendecimos y que estamos enamorados de Él, empezamos a criticar a la persona que fue lavada con la sangre de Jesús. Dios aborrece eso, es religioso. Es una persona que no sabe realmente manejar su lengua. Proverbios 11:13. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Una lengua fuera de control, hermano, puede hacer tanto daño. Hace muchos años conocí a un pastor, un pastor muy conocido en Nueva York. Él vino aquí a Montreal a dar unas conferencias y él nos contaba una crisis que había pasado. Alguien en su iglesia, una hermana de la iglesia, empezó a hacer comentarios de que el pastor se le había insinuado y que le había invitado a la oficina, que quería darle consejería pero muy privada. Y empezó a decirle eso. Entonces cuando llaman al pastor los ancianos, el pastor dice, hermano, yo nunca he hecho nada de eso, eso es mentira. Pero tiene que ponerse en la situación, está una hermana y está el pastor, ¿a quién le cree usted? Claro que la gente pues ya había hecho el riegue y la gente había apoyado a la hermana. Y al pastor lo sacaron de la iglesia. Y tuvo problemas muy serios con la esposa. Y los hijos estaban muy enojados, porque como el pastor había hecho eso con una hermana. Pasaron los años y esta hermana cayó enferma. Y en medio de la enfermedad ella llamó a los ancianos de la iglesia y dijo, hermanos, quiero confesarles algo.
lo que yo dije del pastor era mentira. Él nunca me provocó, nunca me dijo que fue a la oficina, eso fue mi invento. Porque hay algo que yo le pedí que él hiciera y él no quiso hacerlo porque, bueno, él no estuvo de acuerdo. Y entonces yo me enojé y creé ese comentario. Entonces los ancianos van donde el pastor y le dicen: pastor, mire, hemos descubierto que lo que se dijo de usted era mentira. Queremos que regrese a la iglesia a pastorear. Y él le dice: ¿quién me devuelve a mi esposa? ¿Quién me devuelve a mi familia? Yo no tengo problema con perdonar a la hermana, ni perdonar a ustedes, pero ¿y mi esposa? Ella me dejó porque pensó que yo la había traicionado. Mis hijos me dieron la espalda, yo no les hablo a mis hijos, no me hablan, no tengo relación con ellos, porque ellos pensaron que había engañado a su mamá. O sea, la lengua puede destruir. Vamos a lo más básico, el día a día, hermano. Usted y yo como padres podemos destruir la vida de un hijo con nuestra lengua. Usted le dice: un inútil, un burro. Óigame, si usted es su papá, si a usted le dijeron burro, sus papás, ese es su problema entre usted y sus papás, pero no repita lo mismo con sus hijos. Usted como papá debe ser el hombre que enamora a sus hijas. Dígale a sus hijas: mi amor, qué linda te ves, qué hermosa, para cuando aparezca un feo allá afuera diciéndole que está bonita, ella diga: no, ya mi papá me dijo que estoy bonita. Pero si no, cualquiera que se lo diga lo va a creer. Dígale a su esposa: mi amor, qué bonita te ves. Sí, yo sé que ella no es de la figura que tenía cuando se casaron, porque, hermano, es normal, el tiempo pasa. Pero la hermosura no se mide por lo físico, se mide por la fidelidad. Esa mujer ha estado con usted en las buenas y en las malas. Cuando usted no ha podido, ella es la que le ha echado la mano. Así es que mire, dele gracias. Cuando se le queman los frijoles, dígale: mi amor, no hay problema. Vamos a ir, ¿dónde quieres ir a comer? A ver, ¿dónde quieres que te lleve a comer ahora? Esto es señal del Señor. El Señor no quería que cocinaras. ¿Dónde quieres que te lleve a comer, preciosa? ¿Cómo crees que se va a sentir ella con esos halagos? No, pues va a quemar la comida más seguido. Pues se da cuenta cómo uno puede, pero cuando usted se quemó la comida por un descuido, usted le dice: eres una inútil, tantos años de casada y no has aprendido, mi mamá lo hacía mejor. Eso hace daño, hermano. Eso hace daño. Entonces tú y yo podemos alabar al Señor con todo nuestro corazón aquí, cantarle con toda pasión. Pero esas palabras hirientes botan todo lo que hicimos hoy. Entonces dice: eres un falso, porque no controlas tu lengua. Tu lengua me ofende, porque lo que estás diciendo, ponga usted en el lugar de Dios. Imagínense que, por ejemplo, voy a poner a una pareja cualquiera, que los que están aquí al frente, Ramón y María. Ahora los dos son hijos de Dios. Ahora imagínense cómo se sentirá Dios en el momento que Ramón le dice a María: eres un inútil. Óigame, Dios es el papá de María. ¿Cómo se sentirá papá con eso? Molesto. Molesto. O sea, tenemos que entender que nuestras esposas no son solamente nuestras esposas, son nuestras hermanas en Cristo. ¿Ven que usted a las hermanas en Cristo no le grita? ¿Verdad que no? A pesar de que esté enojado. Yo no lo veo, hermano. Uno cuando llega a la iglesia está contento, la gente tiene enojado en el carro peleando con la mujer, pero cuando entras aquí, sonríe. Cuando la hermanita hasta dice: wow, este hermano siempre está feliz. Y la mujer dice: wow, ¿cómo cambió? Entonces dice: eso me ofende, porque eso es religioso. Eso es religioso, eso ofende a Dios. Entonces Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes destruye el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Una lengua fuera de control, ay hermano, hace mucho daño. Vea cómo lo dice Santiago, vamos a leerlo. Santiago 3. Vea cómo lo dice, que la lengua es tan chiquita, hermano. Pero por la lengua puede destruir la vida de una persona o puede bendecirle. Mire, cuando alguien está en desánimo, cuando alguien usted lo ve que cayó en pecado, es diferente que usted vaya y le dice: eres un impío, te vas a ir al infierno por pecador. Eso, hermano, lo bota más al piso. Pero cuando usted le dice: oye, mi hermano, voy a orar por ti. ¿Necesitas algo? Aquí estoy. ¿Quieres hablar con alguien? Aquí estoy. Habla conmigo. ¿Se acuerdan? Dios en su palabra nos enseña: cuando el hijo pródigo vino, el Señor lo recibió, hermano. Usted no ve al padre que le dice: te lo dije, que te iba a ir mal. No, hermano, Él lo bendice. ¿Por qué? Porque es su hijo. Entonces en Santiago 3, la Biblia dice:
Dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Santiago se incluye allí. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Tremendo, ahí está clarito. Entonces Santiago nos dice, tú eres religioso, fantástico. Cualquiera el eslogan que le pongas a tu religión. Pero la primera prueba que tienes que pasar es la lengua. Ahora, si usted y yo nos calificáramos del 1 al 10, usted sabe cómo estamos. Cada uno de nosotros tiene que medirse personalmente. Pero vamos a hacer la segunda. La segunda cosa que Santiago dice que tenemos que tomar en cuenta y que nos sirve como medida para saber qué tan religiosos y qué tan buena es nuestra religión. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, sin suciedad, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué está diciendo Santiago? Que una de las maneras de demostrar que Cristo realmente está haciendo efecto en mi vida es cuando yo me preocupo por las necesidades de las otras personas. Fíjense que a veces uno ve, y no quiero que lo tome usted como una queja, pero a veces lo vemos cuando hay eventos aquí en la iglesia. Hay personas que comen y lo primero que hacen es irse. No se preocupan si quién va a limpiar, no se preocupan quién va a mover las mesas, no se preocupan si a todos comimos. No, ellos comen y se acabó. Lo importante es que yo coma. Entonces no nos preocupamos por las necesidades de otras personas. Entonces Santiago dice, eso demuestra dónde está Cristo, porque hermano, Cristo, a pesar de toda la agenda que tenía tan ajetreada, Jesús siempre tuvo tiempo para bendecir la vida de otras personas. Cuando daba alimentación de los 5,000, Jesús estaba, hermano, preocupado por la predicación del evangelio, pero él tuvo tiempo para que las personas fueran alimentadas. Él vio que las personas necesitaban comida. A veces por nuestra dureza de nuestro corazón no escuchamos cuando Dios nos dice, oye, fulano tiene necesidad, bendícelo con algo de dinero. Y usted empieza a hacer cuentas y dice, no, pero es que estos $20 me hacen falta a mí para la gasolina. Dios dice, dáselos, yo te voy a dar más que eso. A veces un acto de gratitud o de bendición a la persona puede cambiar realmente todo lo que realmente puede haber en el corazón de una persona. Ahora es interesante que la Biblia nos cuenta la historia que en el primer siglo, cuando Santiago escribió, los huérfanos y las viudas tenían muy pocas fuentes de apoyo económico, a menos que tuvieran un familiar realmente para que las apoyara. Y la única opción que tenían ellos, las viudas y los huérfanos, era pedir en la calle. Era una única opción, una de las opciones que tenían, pedir dinero en la calle. Número 2, ellos también podían venderse como esclavos, sea esclavo para servicio o esclavo sexual, sea la prostitución infantil o lo que existe normalmente. O la tercera es morirse de hambre. Entonces Santiago, cuando le escribe aquí a la iglesia, le dice, oigan, ustedes como creyentes son responsables de ver la necesidad de otras personas. Cuando alguien tiene necesidad, la iglesia tendría que ser la primera. ¿Sabe que hace muchos años Dios le dio a la iglesia en el mundo la oportunidad? ¿Se acuerdan que creo que fue en 2004? Cuando fue el tsunami allá por Indonesia. ¿En qué año fue? ¿2004? No me recuerdo ahorita.
¿Alguien sabe cuándo fue el tsunami? Pero ese tsunami que hubo por allá, resulta que esa zona era muy, pero muy dura y no habían podido entrar con el evangelio. Esa zona era muy, era como la cuna, pues, prácticamente del Islam. Y no se podía entrar con el evangelio. Pero cuando entró el tsunami, esa gente fue arrasada, mucha gente muerta. Mucha gente murió. Mucha gente no se esperaba que eso, porque era, creo que Navidad era como el 24 o 25 de diciembre, o 26 de diciembre. Y cuando pasó ese desastre natural, después de ver todas las muertes, empezaron a surgir los testimonios, porque la iglesia en el mundo se movilizó y empezaron a llevar víveres. Ya no había barrera de religión, lo que había era la necesidad humana, y las iglesias empezaron a llevar víveres y llevar palabras de bendición y de consuelo a la gente que había perdido familia. Pero hay una historia que se cuenta de una mujer musulmana que ella dice que estando con su familia en la noche antes de la inundación, ella tuvo un sueño. Dice que en el sueño ella veía un montón, ella se veía sobre una roca parada y que se veía el agua llena de cadáveres, de gente muerta. Al día siguiente, cuando escucharon el ruido del agua, ellos tuvieron tiempo de meterse a una mezquita que estaba en un cerro y veían desde el lugar toda la gente que pasaba, los cadáveres que pasaban, la gente que iba gritando porque el agua se los llevaba. Y entonces ellos se pusieron a hacer lo que toda persona hace en una crisis, con otras personas que estaban ahí, empezaron a rezar. Pero dice ella que por alguna razón en el sueño ella se recordaba que había una voz que le decía: dile a Jesús que te ayude. Estaba hablando de una musulmana, ¿no? Y dice que ella pues se acordó del sueño y les dijo a todos: vamos a orarle, vamos a clamarle a Jesús, díganle que nos ayude. Claro, los musulmanes saben quién es Jesús, saben que es Isa. Y resulta que ellas empezaron a clamar y a clamar y a clamar. Y ellas dicen que no se explican cómo el agua no subió realmente a donde ellas estaban. Cuando pasa ya el lugar y llegan las iglesias con la ayuda económica, la ayuda de víveres, dice la historia que esta mujer ve a un hombre blanco y le dice: oiga, dice, ¿usted sabe quién es Jesús? Porque ellos no lo conocen por Jesús, lo conocen por Isa. Y ella no clamó a Isa, clamó a Jesús, que es un nombre oriental. Y dice que entonces el hombre le dice: sí, yo sé quién es Jesús. Dice: cuénteme quién es. Porque nosotros le clamamos a él y él nos ayudó para que no nos muriéramos en el tsunami. Y entonces este hombre se sentó y le empezó a explicar el evangelio a todos los que estaban ahí en la mezquita. Y toda esa gente después conoció el evangelio. ¿Se da cuenta cómo Dios en su misericordia rompe eso? ¿Qué es lo que hizo que esta gente, no solamente el milagro de que no perdieron la vida, sino también el milagro de que hubo gente que llevó a darle víveres a esos lugares donde no había qué comer? ¿Sabe lo que está pasando ahorita en Ucrania? Decía un misionero que los ucranianos dicen que oremos por ellos, porque lo que está pasando en Ucrania ahora, ellos no están viendo la guerra. Lo que están viendo es el avivamiento que está pasando en Ucrania, porque la gente se está convirtiendo. Una iglesia que tenía 1000 personas, ahora después de la guerra tiene 5000 personas. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada y lo único que están buscando es el alimento espiritual que solamente puede encontrarlo en la palabra, pero también el alimento físico que la iglesia puede dar. Entonces Santiago dice: espérate, si tú dices que eres religioso, pero cuando ves a alguien en necesidad te quedas callado y te escabulles, te escapas y no le ayudas, la religión que tú tienes simplemente es falsa. De hecho, en Isaías capítulo 1, versículo 13, vean lo que dice acá en este pasaje. Porque este pasaje Dios ha confrontado al pueblo judío, le ha dicho que ellos son como Sodoma y Gomorra, los ha ofendido muy fuerte. Pero en el versículo 13, Dios les dice que uno de los problemas que había en el pueblo de por qué Dios estaba tan molesto es la actitud del pueblo judío hacia aquellos mismos judíos que estaban en necesidad. Se hacían los locos, iban al templo a adorar, daban sus ofrendas a Dios, pero cuando había necesidad se hacían los locos. Versículo 13 del capítulo 1 de Isaías. Dije: dejen de traerme sus regalos sin sentido, dice Dios. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso, o sea, el sábado, el reposo, que era algo obligatorio para los judíos, esos días especiales de ayuno y todos sus
son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Dios estaba harto de todo eso que el pueblo hacía, que supuestamente era algo que Dios les había pedido al pueblo que hiciera. Pero entonces, en el siguiente versículo, dice ahí en el versículo 14, no traigáis vanas, dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansada de soportarlo. O sea, cuando el pueblo llegaba con los sacrificios a Dios, Dios hacía mala cara y decía, ay, vienen otra vez, lo mismo. El pueblo estaba contento porque traían el sacrificio a Dios que Dios había pedido. Y Dios decía, me ofende eso, me ofende. No me gusta eso que me están trayendo. Que era bueno de punto de vista de que estaban obedeciendo a Dios, sí. Pero el siguiente versículo, el Señor le sigue diciendo al pueblo. Mire lo que dice ahí, por favor. Y cuando extendéis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Si aunque multipliqué las oraciones, no escucharé, dice Dios. Vuestras manos están llenas de sangre. El siguiente versículo. Lavaos, límpiense, quiten la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal. Siguiente versículo, el Señor les dice, aprendan a hacer el bien. Aquí está el detalle. Buscar la justicia, arrepender al opresor, defiendan al huérfano y abogad por la viuda. ¿Cuál es el problema con el pueblo? ¿Cuál era lo que Dios realmente veía como pecado en ellos? Es que ellos veían la injusticia social y no hacían nada. Ya lo que Santiago está diciendo no es algo nuevo, es algo que Dios realmente le estaba reclamando al pueblo. En Salmo 68:5 se lo leo. Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Ese es Dios. O sea, Dios nos está pidiendo algo que Él no haga. Deuteronomio 10, versículos 17 y 18. Deuteronomio 10, 17 y 18 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces Dios espera que nosotros realmente hagamos las cosas como Él dice. Termino con esto, 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. Vea cómo el Señor lo dice, el Espíritu Santo lo dice a través del apóstol Juan. Versículo 16. 1 de Juan 3:16. Vea cómo el Señor lo dice en este pasaje. 1 de Juan 3:16. Estos 16, eso. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por sus hermanos. Pero miren lo que dice en el 17, porque ahí nos confronta. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Por eso Santiago está diciendo, espérame, tú dices que eres muy religioso, cualquier denominación que sea, pero cuando ves a alguien en necesidad, te haces el loco y haces como que no escuchaste lo que está pasando. Yo bueno, todavía recuerdo de una hermana, éramos jóvenes. En ese tiempo yo tenía 25 años, más o menos 25 años. Vivíamos en una casa, vivíamos como 5 jóvenes. Y un día había una tormenta de nieve, pero muy fuerte. Ese día, creo que era día sábado, pero estaba nevando muy fuerte. Y en medio de la tormenta escuchamos que tocan a la puerta. Y claro, todas las vamos en chori, como que alguien se asomó en la puerta y nos dimos cuenta que era una hermana de la iglesia, hermana Dina, recuerdo su nombre. Entonces cuando la vimos, pues todos nos fuimos a poner camisas y a que sea pijama. Y la hermana Dina entra y se empieza a quitar la bufanda, el gorro, todo el montón de cosas que traía. Y llega y dice, muchachos, vengan para acá, rápido, que no tengo mucho tiempo. Entonces nos da una bolsa con un cartón de huevos y 1 litro de leche. Dice, tomen para ustedes, vengan para acá. Señor, te doy gracias por estos muchachos, bendícelos en el nombre de Jesús. Bueno, bye bye. Y se fue. Yo digo, ¿qué anda haciendo la hermana Dina? Ella era una diaconisa de la iglesia. Y en medio de la tormenta, una mujer ya anciana. Su esposo nunca se quiso convertir, pero la hermana Dina era fiel.
era la única que visitaba a los jóvenes solteros, la única. Yo también me recuerdo de eso, por ese cartón de huevos, un litro de leche. Pero eso es lo importante, la actitud de ella, hermano, la actitud de ella. Usted no sabe cómo puede cambiar la vida de una persona con una buena acción. Pero la tercera cosa, yo sé que estamos sobre tiempo, tercera cosa que Santiago dice, ay Dios santo, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, versículo 27, visitar a los huérfanos y a la vida en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Es decir, Santiago dice: espérate, tienes que controlar la lengua, tienes que ser empático con aquellos que están en necesidad, pero también Dios quiere santidad en tu vida. No me digas que eres religioso si lo que vives es simplemente un cristianismo en la iglesia, pero afuera es totalmente diferente. La gente se sorprende cuando dice que eres cristiano porque tu actitud ahí no refleja lo que eres en la iglesia. Y mire, hermano, en algún momento le va a pasar que alguien de esos que usted conoce en su trabajo va a venir a la iglesia y lo va a encontrar. Y si usted en su trabajo lo conocen como no sé, como que apodo le dirán. En mi pueblo, hermano, todos se conocen por apodos. En El Salvador es así. En Salvador allá se muere alguien y dice: oye, se murió Juan Carlos. ¿Quién? Juan Carlos Gutiérrez. ¿Quién será? Ah, el Zapato. Ah, ok, ya sé quién es. Alguien va a llegar a la iglesia y va a decir: oye, tú eres cristiano, pero si en el trabajo te comportas así, tu vocabulario y habla bien feo. Eso da vergüenza, hermano. Entonces Santiago dice: no me vengas a hablar de religión. Dime cómo te comportas allá afuera donde nadie te conoce. Dice que tenemos que guardarnos sin mancha en este mundo. Primera de Pedro 1:14 dice, Primera de Pedro 1:14, dice: por tanto, dice Pedro, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, o sea, cuando no conocían a Cristo. Pero ahora sean santos en todo lo que hacen, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Hermano, que cuando la gente me vea, diga: oye, este es cristiano. Yo quiero saber, explícame cómo eso es del evangelio. Pero cuando la gente, en el momento que tú quieras hablar del evangelio, dice: no, espérate, pero tu comportamiento refleja, ¿cómo que tú eres cristiano y te comportas así? Hace mucho tiempo conocí a alguien, era un pastor de una iglesia aquí en Montreal. Y una vez llegó a la iglesia donde estábamos, en ese momento yo era el líder de los jóvenes, llegó con un montón de cosas, llegó con cloro, con lejía, no sé cómo es en su país, llegó con papel higiénico, con papel para las manos y con un montón de cosas. Y le dijo: mire, le dijo al pastor, aquí le traigo esto. Y el pastor, bien contento por lo que le había traído el hermano, le dijo: ay, hermano, qué bendición. Le dice: ay, tanto gastó para traerlo. Dice: no, me lo traje del trabajo. De todas maneras, ese judío sinvergüenza tiene mucho dinero. O sea que en el trabajo lo conocían por mañoso, dicen en mi tierra, por ladrón, por ratero. El pastor, hermano, de la iglesia. O sea, ¿cómo le podía hablar del evangelio? Sí. ¿Ah? ¿Cómo les podía hablar del evangelio? Imagina, de pronto llegaba alguien del trabajo a la iglesia esa y lo veía pronto y decía el de la alabanza: bueno, ahora pasé el pastor a decir, dice: oye, parece el que se roba el papel higiénico. Todo ese mensaje ya no sirve, hermano. Santiago dice: no me hables de religión, háblame de conducta. ¿Cómo te ve la gente allá afuera? Santiago 4:4. Vea cómo Santiago lo menciona, Santiago 4:4. Vea cómo lo menciona el apóstol Santiago en este versículo. Es impresionante. Santiago es fuerte, hermano. Santiago es muy directo. Santiago 4:4. Vea cómo lo menciona Santiago 4:4. Dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, por si no entendieron a la primera, dice Santiago. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O
sea, cuando yo escucho hablar a Santiago, digo, Santiago pasó mucho tiempo hablando con su hermano mayor Jesús. Está pesado, era muy fuerte. Juan 17, versículo 16 al 20, el Señor Jesús dice, al igual que yo, dice Jesús, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Dios espera que aunque estamos en el mundo, entendamos que no somos del mundo. Ahora, Dios sabe que no vamos a ser perfectos. El que no peca, o sea, que alguien me... Usted es mentiroso, usted dice que no peca. Todos pecamos, hermano. Pero una cosa es que el pecado sea la costumbre normal de nuestra vida y una cosa es que luchemos con el pecado. Primera de Juan 2:15 dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, pero cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces Dios, hermano, espera que a través de este pasaje nos lleve a entender a través de Santiago que usted y yo podemos sentirnos orgullosos de ser bautistas, de ser pentecostales, de ser melonitas, de ser presbiterianos, metodistas, de ser hermanos libres, de ser cuáqueros, de ser de Verbo, de ser cualquier iglesia que usted quiera. Pero si en nuestra vida la lengua nos controla, hay un problema, ¿sí? Porque eso que estamos diciendo no tiene ningún valor, porque la lengua es la que domina, no Dios. Número 2, y cuando veo una necesidad me escondo porque esa persona no es de mi denominación. Hay un problema porque esa persona es mi hermano en Cristo, no importa qué denominación y de qué país sea. Y número 3, yo tengo que entender que el cristianismo no se vive en las 4 paredes de la iglesia, sino que se vive allá afuera. La predicación, hermano, empieza cuando salimos de acá. Cuando estamos acá es fácil, pero cuando estamos allá afuera es cuando la gente, cuando vamos en el carro y a veces nos mete, y si nos mete el indio y queremos apretar el acelerador y meternos al otro, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios que diga, tranquilo, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Allá usted lo ve que chocó el tipo. Digo, Señor, gracias porque le hice tu lección. No, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces Dios quiere realmente que cada área de mi vida demuestre que Cristo es real en mí. Ahora la pregunta es, hermano, después de 14 temas de Santiago, este es el número 14, en un capítulo, tremendo Santiago, ¿verdad? ¿Cómo estamos, hermano? Porque Santiago nos dijo antes que Dios no quiere que seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Dios nos llama a que sirvamos. Cuando la junta en la asamblea pida gente para servir, hermano, Dios quiere que usted sea los primeros que diga la mano, hermano, yo quiero. ¿Dónde hay necesidad? Por favor, mire, no vaya a venir a decir, no, es que aquí hay desorden. No, hermano, dígame, hermanos, ¿qué puedo hacer? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Qué puedo colaborar? Cuando usted diga, hermano, mire, no hay dinero para hacer tal cosa, que usted diga, hermanos, a partir de ahora voy a empezar a diezmar, fíjense. Voy a ser responsable como creyente. No voy a criticar el uso que hace la junta del dinero, voy a dar la parte que a mí me corresponde, porque eso lo estoy haciendo para Dios, no para la junta. Y cuando sea necesario hacer algo en la iglesia, usted diga, hermano, yo quiero hacerlo, porque cada cosa que hacemos, dice Santiago, para el Señor, Dios nunca pierde la oportunidad de bendecirnos. ¿Por qué nos bendice todos los días? Dice la palabra que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Salmo 23, la misericordia y el bien de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Ahora, como decía en una oportunidad, la responsabilidad de lo que vamos a hacer con la palabra de Dios a partir de ahora es nuestra. Dios quiere bendecirnos, hermano, abundantemente, pero a veces el obstáculo que Dios tiene para la bendición es nuestro corazón duro de querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios.
tenemos que entender claramente, el que manda es Dios, no el pastor. El que manda en la iglesia no es la junta, ni la congregación, es el Señor. Cuando Jesús se fue al cielo, no dijo, bueno, como ya yo me voy al cielo, voy a dejar al pastor como jefe de la iglesia. No, no, no. ¿A quién dijo que iba a dejar, hermanos? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién hay que obedecer? Al Espíritu. Y cuando Él manda algo, hermano, hay que hacerlo. Si Dios te manda ayudar y bendecir la vida de alguien, hazlo, hermano. Es una bendición. Yo recuerdo con agrado momentos de crisis en nuestra familia, de no tener que comer, y encontrar en la puerta una bolsa con pollos que alguien nos dejó de una manera anónima. Bendición de Dios. Recuerdo igual una hermana que tocó, una persona que no era ni cristiana, tocó en la puerta y decía, oiga, hice sopa de pollo o caldo de pollo para los mexicanos. Y mis hijos no quieren, la olla completa. Claro que sí. Bendición de Dios. Entonces Dios provee y Dios bendice para que podamos bendecir a otros. La pregunta es, hermano, ¿qué vamos a hacer usted y yo con todo lo que Dios nos ha enseñado en estos 14 domingos? La responsabilidad de hacer o no lo que Dios nos dijo es de cada uno de nosotros. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te honramos en esta tarde, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Nadie, Señor, es como tú. Y nadie tiene autoridad en la iglesia por sobre ti, Señor. Tú eres el único que merece la exaltación, el reconocimiento, Señor. Y Padre, te bendecimos en este día, Señor, por lo bueno que tú eres. Damos gracias a ti, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, Señor, un Dios que todos los días nos bendice, que todos los días, Señor, derrama bendición sobre nuestra vida. Padre, cada uno de nosotros luchamos con diferentes situaciones, Señor. Algunos luchamos, Señor, con la lengua. Nosotros luchamos, Señor, con a veces nuestro egoísmo, nuestra falta de empatía con aquel que está en necesidad. Algunos luchamos con nuestro comportamiento, Señor, con cómo vivir la vida cristiana. Cada uno, Señor, cada uno de nosotros tiene la lucha, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que en este día seas tú obrando en la vida de cada uno de los que estamos acá, mi Dios. Míranos, Señor. Míranos, Señor, y toca nuestra vida. Que el que está acá, Señor, sea moldeado por ti, Señor. Que cualquier excusa, Señor, que tengamos sea quitada y sea puesta fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amado hermano, Dios espera, Dios quiere en este día que si tú o yo luchamos con el problema de la lengua, que hoy le pidamos perdón a Dios. Que si nuestro problema es con que no tenemos empatía con aquel que está en necesidad, si nuestro problema es con nuestra conducta diaria, que hoy podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame. Padre, yo pongo mi vida a tus pies, Señor. Me doblego delante de ti reconociendo tu señorío en mi vida, Señor. Te doy gracias por lo bueno que eres, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Algo está cayendo aquí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Obra tú, Señor, en nuestras vidas. Amado hermano, tomémonos un tiempo. Si hay que arreglar algo con el Señor, este es el momento para hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, hermano, dígale al Señor lo que hay que arreglar con Él. Esto es algo personal. Eso es algo que solamente el Señor y tú necesitan saber.
Pero si hay que arreglar las cosas con alguna otra persona a la cual hemos dañado, a lo mejor con nuestra lengua, que podamos ir a pedir perdón, podamos arreglar las cosas y que podamos honrar a Dios a través de eso. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias porque siempre estás pendiente en cada uno de nosotros. Obra en la vida de cada uno de los que estamos acá, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma control de cada vida en este lugar. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y cada hombre, cada mujer, cada joven, Señor, pueda ser tocada por ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.